Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy, viernes 30 de octubre, nuestro Señor Jesús nos invita a meditar en su palabra, que el día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, del capítulo 14, versículos de 1 al 16. Escuchemos qué nos dice la palabra del Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había ahí frente a él un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se les cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, para meditar en esta palabra que el Señor nos regala hoy, en esta hermosa palabra, los invito a que la veamos, ¿verdad? A que la veamos por partes, a que la desglosemos. ¿Qué hay en ella? Veamos primero el escenario donde se da este episodio de la palabra. El día, ¿qué día es? Un día sábado, el día de reposo. El lugar, un banquete, posiblemente un almuerzo, posiblemente una cena, ¿verdad? No sabemos exactamente. Los actores, ¿quiénes estaban en el lugar? Bueno, el actor principal ya sabemos quién es: Jesús nuestro Señor. Los demás actores principales también, ¿quiénes? Los escribas y fariseos. También estaba ahí un enfermo, y obviamente habían más invitados. Veamos la acción. ¿Qué estaba haciendo cada uno ahí? Jesús estaba ahí, obviamente ya comió o iba a comer, ¿verdad? Seguramente ya había comido, y esto sucedió posiblemente después de la comida. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Estaba siendo espiado. Habían ojos que estaban sobre él para ver qué hacía, para oír qué decía, para ver en qué fallaba, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Él hacía preguntas, daba respuestas y curaba. Los escribas y fariseos, ¿qué estaban haciendo? Estaban espiando a Jesús, ¿verdad? Estaban viéndolo, escuchándolo, estaban alertas, porque ya sabemos en el contexto de la palabra que ellos siempre buscaban una ocasión para hacerlo, para descubrirlo en un error, ¿verdad? Para desenmascararlo según ellos, y para poner en evidencia que era un falso profeta y poder deshacerse de él, porque Jesús ya les era molesto, porque les denunciaba que ellos decían una cosa pero hacían otra. Bueno, entonces por eso ellos estaban espiándolo. Estaba también el enfermo. Curioso, ¿verdad? El enfermo tendría que estar en la casa recuperándose de su enfermedad, o en el hospital buscando al médico que lo curara, ¿verdad? Pero ¿qué estaba haciendo el enfermo en un banquete? Bueno, seguramente había llegado porque oyó que Jesús iba a estar ahí y él quería recibir la curación. O posiblemente lo habían invitado con la intención de ponerlo ahí en día sábado frente a Jesús, a ver si Jesús hacía algo, ¿verdad? Porque estos señores que lo espiaban, escribas y fariseos, ellos no les gustaba, ellos defendían la ley y decían que el sábado no había que hacer nada, ni siquiera curar, ¿verdad? Por eso este enfermo estaba ahí, ¿verdad? No sabemos si lo habían invitado a ellos o había llegado buscando la curación. Y también estaban los demás invitados.
¿Qué estaban haciendo los demás invitados? Bueno, obviamente llegaron a disfrutar del banquete, pero también se quedaron porque ahí estaba Jesús. Y ellos pues querían ver lo que Jesús hacía, oír lo que Jesús oía. Y estaban ahí, ¿verdad? A la expectativa también. Bueno, vemos todo el escenario, los actores y la acción, ¿verdad? Todo esto, ¿qué nos deja, verdad? Estaba Jesús, estaban los escribas, los fariseos, estaba el enfermo, estaban los invitados. Todos llegaron ahí, ¿verdad? La pregunta es, ¿a qué llegó cada uno de ellos? Los escribas y fariseos llegaron a espiar qué hacía Jesús con una mala intención. Seguramente muchos con mala intención, tal vez algunos de ellos hasta con una buena intención, con curiosidad, pero llegaron a espiar. ¿Y qué se llevaron? Se llevaron preguntas que no quisieron responder y también preguntas que no pudieron responder. ¿Qué se llevó el enfermo que llegó? Bueno, se llevó la curación de Jesús y el envío, porque Jesús dice que extendió su mano, lo curó y le dijo, vete. Este enfermo seguramente se fue sano y dijo a los demás, miren, yo estuve en un banquete con Jesús y me curó. Los demás invitados, ¿qué se llevaron? Pues ellos llegaron al banquete, vieron lo que Jesús hizo y escucharon lo que Jesús dijo. Y se fueron, ¿verdad? Seguramente maravillados de la sabiduría de Jesús y del milagro que Jesús hizo. Bueno, la pregunta para ti y para mí el día de hoy es, ¿cómo llegas tú al banquete de Jesús? Al banquete de la palabra, al banquete de la Eucaristía. ¿Cómo llegas? ¿Como un fariseo a espiar, a ver en qué fallan los demás o con curiosidad? Bueno, o llegas enfermo, necesitado de la sanidad de Jesús, o llegas a ver qué pasa, a ver qué Jesús dice, a ver qué Jesús hace. No importa cómo llegaste, lo importante es que siempre que llegas al banquete de la palabra, al banquete de la Eucaristía, te vas a ir con algo. Te vas a ir con la respuesta a tus preguntas, o te vas a ir con preguntas profundas que no vas a poder responder y van a despertar la curiosidad, el querer saber más de Jesús en ti. O posiblemente vas a llegar enfermo y te vas a ir sano. O posiblemente vas a llegar como los demás invitados, que, bueno, llegaron, escucharon lo que Jesús dijo, vieron lo que Jesús hizo y se fueron maravillados. Esta es la pregunta del día de hoy, hermano. ¿Cómo llegas tú al banquete de la palabra, al banquete de la Eucaristía de los domingos? ¿Y cómo tú regresas a tu vida cotidiana? Esto es lo que Jesús me pregunta a mí el día de hoy. Y esto es lo que Jesús te pregunta hoy. Para que cada uno encontremos nuestra respuesta en el corazón y en la que Jesús nos dice. Que Dios lo bendiga. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.